Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a ver base de datos, cómo crear tablas. Para este ejemplo vamos a ver unas tablas para una base de datos para una página que se va a llamar NetPelis. Esa página nos solicita que creemos una tabla de datos para películas, para géneros y para los usuarios. En la tabla de películas vamos a tener el ID, el nombre, el género, la fecha de lanzamiento, duración y sinopsis. En la tabla género, pues el género y el ID. En usuarios, el usuario, el nombre, el apellido, el usuario es como el nickname y la contraseña. Entonces vamos a comenzar con Access. Voy a sacar el software, voy a iniciar el software de Access. Vamos a buscar acá, Access. El Access que ustedes tengan desde el 2007 hasta el 2019 pues les va a servir, no hay ningún problema. En mi caso es el 2016. Voy aquí a crear una base de datos en blanco y esta base de datos se va a llamar base de datos NetPelis. Aquí en la carpetica voy a guardarla en documentos 2021, informática, décimo, base de datos y NetPelis. Vamos a aceptar, vamos a crear la base de datos. Como pueden observar, nos va a aparecer ya una tabla creada. Esta primera tabla le voy a dar clic derecho, la voy a guardar y le voy a nombrar o la voy a colocar como tabla películas. En este caso solo películas. Vamos a darle a aceptar y una vez que lo tenga vamos a colocar aquí vamos a darle clic derecho sobre esta pestaña de películas y observo que nos dan varias opciones. Las últimas dos opciones es vista de hoja de datos, como la podemos ver acá, vista de hoja de datos, y la segunda es vista de diseño. Esta vista de diseño nos interesa más porque es donde voy a colocar pues que va a contener la tabla de películas. Le voy aquí a darle diseño, vista de diseño, y me aparece que ya se creó un ID. Entonces voy a colocar este ID como ID películas. Películas, perfecto. Como es un ID, pues es autonumeración. Voy con el siguiente nombre de campo, que sería pues el nombre de la película. Nombre de la película. El nombre es un texto, muy bien, pero pues aquí nos dice que tiene un tamaño de campo en las propiedades de campo de 255 caracteres. Son muchos, por lo tanto voy a bajarlo nomás a 50. Más o menos pues casi todas las películas tienen un nombre de menos de 50 caracteres. Listo. Vamos a continuar. Ahora vamos a colocar fecha de lanzamiento. Acá nos sigue fecha de lanzamiento. Voy a colocar, no mentiras, nos sigue género. Y género pues también es un texto, pero pues en géneros los géneros no son más largos de 20 caracteres. Voy a dejarlo nomás con 20. Ahora voy con fecha de lanzamiento. Fecha de lanzamiento. En fecha de lanzamiento busco aquí en tipo de dato pues que sea una fecha. Aquí veo fecha y hora extendida. En este caso fecha y hora nada más. Siguiente voy a colocar ahora duración, y en duración pues también va a ser una fecha. Aquí fecha hora, o sea, podemos colocar una fecha o una hora. Este me sirve perfectamente. Y ahora por último voy a colocar la sinopsis. Listo. La sinopsis pues va a ser un texto más largo, porque vamos a contar una leyenda, vamos a escribir pues cosas sobre la película. Una vez que tenga eso, vamos a sobre la pestañita, le doy clic derecho y vamos a darle guardar. Como pueden observar, ya nos aparece en la parte izquierda la tabla películas. Vamos a crear ahora la siguiente tabla, que sería tabla género. ¿Listo? Para eso voy aquí a la parte superior donde están todas las pestañas de las herramientas que nos dan. Voy aquí a la pestaña de crear. En la pestaña de crear nos aparece que puedo crear una tabla y un diseño de tabla, o por medio de lista en SharePoint. En este caso necesito un diseño de tabla. Voy a darle clic ahí
y nos aparece que coloquemos en la tabla número 1 el nombre de campo. Entonces en mi caso voy a colocar el ID género, listo. Ya saben que el ID es un tipo de dato autonumérico, vea aquí autonumérico, y después voy a colocar el nombre de género, perfecto, es un texto, y el texto largo, no entiendes, es un texto corto y no más de 20 caracteres, perfecto. Una vez ya tenga eso, voy a darle clic derecho sobre la pestaña de tabla 1, voy a darle clic en guardar y coloco el nombre de la tabla, género. Vamos a darle a aceptar, le decimos que sí. Y por último voy a crear una nueva tabla, crear, diseño de tabla. Y esta última tabla va a ser la tabla de usuarios. Perfecto. Como comenzamos siempre, voy a copiar este pedazo y voy a colocar el ID del usuario. Aquí abajo voy a colocar el nombre, que coloquen el nombre del usuario. Un texto corto, un nombre no tiene más de, no sé, 20 caracteres, aunque eso es mucho, si queremos colocar los dos nombres. Además voy a colocar ahora apellidos, listo, lo mismo, un texto corto y no más de 20 caracteres. Vamos ahora a colocarle el nickname o el usuario, el usuario, listo, que coloquen un texto también corto, pero pues que el usuario no sea o no contenga más de 20 caracteres. Y por último vamos a colocar una contraseña. La contraseña también la creo que sea texto, listo, o voy a colocar mejor que sea una contraseña numérica, o sea que ellos deban colocar un número como tal, listo, y que ese número, aquí dice el tamaño de campo, que ese número sea un número entero, listo, un número entero. Aquí en tamaño de campo puedo mirar que, o puedo colocar bytes, enteros, simples, double y decimales. En este caso pues un número entero, listo, digamos un número de 8 dígitos o un poco menos. Bueno, vamos a darle clic derecho en guardar y creamos la tabla usuarios. Vamos a darle a aceptar. Aquí nos piden que creemos una llave principal, le decimos que sí y listo, ya hemos tenido las tres tablas. Bueno, hasta aquí finalizamos de pues cómo utilizar Access y crear las tablas, y ahora vamos a irnos a LibreOffice. Aquí a colocar rápidamente en el buscador libre y nos aparece LibreBase y las demás opciones de LibreOffice. En mi caso LibreBase voy a utilizar, va a abrir LibreBase, me dice que creo una base de datos nueva, le digo que sí, siguiente. Acá me dice que si deseo hacer un registro directamente con LibreOffice, yo voy a decirle que no, porque eso es un ejemplo nada más. Voy a finalizar. En finalizar me pide que lo guarde, voy a darle aquí a buscar en mi carpeta, en informática, en décimo, en bases, ya tengo aquí una que se llama NetPelis, voy a guardar sobre ella, voy a decir que sí, listo, y nos aparece LibreOffice. Como pueden observar, LibreOffice nos da también unas opciones de crear tablas, consultas, formularios e informes. En mi caso voy a crear una tabla. Si le clic aquí en tabla, veo que me dan tres opciones: crear una tabla en modo diseño, crear una tabla con el asistente y crear una vista. En vista pues es como va a quedar mi tabla, y en diseño pues voy a colocar los caracteres o los datos que necesito o los registros. En mi caso voy a crear acá una tabla como diseño. Me aparece esta nueva ventana donde dice que coloque el nombre del campo. Entonces aquí voy a colocar el nombre del campo. En este caso en LibreOffice no hay necesidad de comenzar con el ID, ¿vale? Digamos el ID películas o el ID usuarios, porque él automáticamente ahorita lo va a crear. Por lo tanto voy a comenzar con el nombre. Entonces comienzo con nombre. El nombre es un tipo char, listo, y como siempre pues no más de 50 caracteres, listo, la longitud. Ahora voy a colocar sigue género, entonces género, lo mismo, es un texto, y voy a colocar no más de 20 caracteres. El siguiente es
fecha de lanzamiento. La fecha de lanzamiento pues no es un texto como tal, sino es una fecha, y LibreOffice nos da estas diferentes alternativas. Como pueden observar, está fecha, hora, fecha y hora. En mi caso solo voy a colocar la de fecha, nada más. Después sigue duración. Entonces en duración no es un texto, sino es una hora en específico. Y por último voy a colocar la sinopsis. Listo, la sinopsis es un texto. Listo, pero es un texto, aquí me dice que es un texto o un texto largo. Listo, entonces en mi caso voy a colocar este texto que es un varchar, o este texto varchar nada más. Aquí puedo colocar en longitud que sea, no sé, 500 caracteres. O sea, que podamos colocar 500 caracteres o letras, puntos y espacios ahí. Una vez que lo tenga así, voy a darle guardar. Me pide el nombre de la tabla. Voy a decirle que esta tabla se llama películas. Listo. Aceptamos. Él nos pide que creemos una llave principal. Yo le digo que sí, que la cree. Perfecto. Esperamos un poquito a que la cree. Listo, aquí ya nos creó el ID como llave principal, y este ID le voy a llamar como ID películas. Vamos a darle guardar y cerrar. Como pueden observar, ya nos creó una tabla. En la parte de abajo, en Access aparecía acá en la parte izquierda, aquí aparece en la parte de abajo. Bueno, ahora voy a crear una nueva tabla. Esta tabla va a tener ahora género contenida. Entonces coloco género, nada más, es un texto y máximo 20 caracteres. Perfecto, vamos a decirle archivo, archivo no, sino aquí en el disquete, guardar. Aquí coloco que es la tabla género y acepto. Como siempre me va a decir que hace falta una llave principal, le digo que sí, que la cree por favor. Una vez que esté creada, aquí ya me la creo, voy a colocar que sea un ID de género. Perfecto, y de nuevo guardar. Cierro esta y nos aparecen ya dos tablas. Voy a darle de nuevo doble clic para crear una nueva. Doble clic no, sino solo un clic nada más, y voy a crear la última, que es la de usuarios. Entonces comenzamos con ID usuarios, pero recordemos que LibreOffice nos crea ese dato automáticamente. Ahora voy con nombre. El nombre es un texto. El texto no más de, yo creo que de 50 caracteres. Ustedes lo pueden cambiar a su gusto. Apellido, lo mismo el apellido, no más de 50 caracteres. El usuario o nickname, usuario. Y en el usuario voy a colocar esta vez que solo coloquen un número decimal, no, mentira, es un número entero nada más. Un número, mira, un número entero pequeño. Un número entero pequeño de máximo, voy aquí a cambiarlo a 8. No me deja cambiar a 8. Vamos a mirar, no, ahí bajarlo tampoco. A 5 caracteres nada más. Listo, solo con 5, o sea que la clave tenga 5 numeritos. Y por último voy a colocar aquí contraseña. La contraseña, bueno, el usuario, qué pena, el usuario que sea texto. Texto no más de una longitud de 50 caracteres máximo. Y aquí en contraseña sí que sea un entero pequeño de 5 dígitos. Voy a darle guardar. Aquí coloco que esta es la tabla usuario. Aceptar. Le decimos que sí va a crear una llave principal. Y aquí cuando haya creado la llave principal, voy a decirle que este sea ID usuario. Vamos a darle guardar de nuevo. Cerramos y listo, tenemos aquí las tablas creadas. Si yo le doy doble clic aquí, supongamos a usuario, nos va a salir ya en forma de vista de tabla. Listo, aquí dice vista de datos de tabla. Aquí yo voy a colocar el ID, el nombre, el apellido, el usuario y la contraseña. ¿Vale? Pero eso lo vamos a ver en clases más adelante. Si ustedes van a su carpeta, aquí donde tienen guardado su información, la tengo aquí. Aquí observan que tengo NetPelis
en Access y NetPelis en LibreBase. Entonces me van a enviar cualquiera de estos dos documentos según el software que utilicen. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en próximas clases. Adiós.